Bueno, aquí estamos en la gran recta final. Ha sido un largo día, pero un día lleno de bendiciones. Yo he disfrutado mucho llegando a conocer gente nueva, hermanos y hermanas. He tenido el privilegio de contestar algunas preguntas. Ha sido un día de gran bendición para mí. Ha sido un placer estar con ustedes aquí en la iglesia de Mount Rainier y las otras iglesias representadas acá. Y esta tarde vamos a terminar nuestra serie con un tema que es muy importante, es un seguimiento del tema que tratamos inmediatamente antes de este. Quiero mencionarles que después de esta sesión va a haber algunos manuales, 2 tomos, que contienen lo que he presentado aquí. En realidad he presentado solamente 5 capítulos de 37 capítulos que hay en estos dos manuales, tomo 1 y tomo 2, donde trato cada frase de Apocalipsis 12, 13 y 14. Así que si quieren documentación con todas las citas que he mencionado, solamente hay unos pocos. Ustedes pueden conseguir ese material. Si se acaba, pues pueden pedirlo a nuestro ministerio, que es secretsunsealed.org. Así que después del culto, pues estaré ahí afuera para contestar cualquier pregunta y para darles la información en cuanto a cómo ponerse en contacto con nosotros. Quiero, antes de tener la oración, quiero dejar en claro lo que estudiamos en nuestro último tema, porque un joven vino y hizo una pregunta después de la sesión y me dio la impresión de que posiblemente puedo explicarlo un poco mejor. La bestia que se levanta de la tierra es una sola bestia, ¿correcto? Pero la bestia tiene 2 cuernos, ¿correcto? Y los cuernos son como ¿de qué? De cordero. Ahora yo pregunto, ¿dónde en la Biblia encontramos una bestia similar a esta? En Daniel 8. Hay una bestia que es un carnero, que es un cordero macho, y este carnero tiene ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. Es decir, que el carnero con 2 cuernos representa una nación que se compone de 2 reinos, medos y persas. Una nación que se compone de 2 reinos. Ahora, en Apocalipsis tenemos algo paralelo. Tenemos una bestia que tiene 2 cuernos, que representa que es una nación que se compone ¿de qué? De 2 reinos. Pero son 2 reinos que reconoció Cristo, porque son reinos como de cordero. Es decir, para el cumplimiento de esta profecía tenemos que conseguir una nación que reconoce que hay 2 reinos en esa nación y que esos 2 reinos deben estar separados porque son 2 cuernos y deben ser los 2 reinos que reconoció Jesús. ¿Y cuáles fueron los 2 reinos que reconoció Jesús? El reino de Cristo, que es la iglesia, y el reino de César, o el reino del poder civil. No juntos, sino separados uno del otro. Porque cuando se combinan, tiene uno el sistema papal. Porque el papado es una iglesia y un estado. Es decir, el papado une la iglesia y el estado. Ahora, lo que queremos estudiar en los próximos minutos es cuando la bestia hablará como un dragón. Ya hemos identificado que esta bestia es los Estados Unidos,
Los dos reinos son el poder civil y el poder religioso, iglesia y Estado. Y hemos visto que la nación de los Estados Unidos fue establecida sobre estos dos principios. Eso lo vamos a ampliar. Pero que va a llegar el momento, más adelante en la carrera de este país, que este país va a devolverle al papado la espada del poder civil y va a soltar al papado de la cárcel, del cautiverio, permitiendo que el papado use nuevamente el poder civil. Ahora vamos a tener una oración y entonces vamos a trazar nuestro último tema. Padre, venimos a ti agradecidos por este sábado glorioso que hemos podido disfrutar. Gracias por habernos acompañado durante esta media semana, donde hemos podido trazar la verdad profética para este tiempo. Te pido, Señor, que al abrir tu palabra y al estudiar la historia en este último tema, que tú nos ayudes a comprender la importancia de esto y agradecerte porque vivimos en un país a donde hay un estilo de gobierno completamente diferente que en cualquier otro lugar. Te pedimos tu dirección, tu sabiduría y un corazón dispuesto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aun cuando los fundadores de los Estados Unidos no eran hombres religiosos, porque los fundadores de los Estados Unidos no era gente que iba regularmente a la iglesia. No estaban opuestos a la religión, pero no tenían ningún anhelo de pertenecer a una iglesia. A pesar de eso, ellos conocían muy bien la Biblia y conocían muy bien la historia. Ellos conocían, por ejemplo, la historia de la Biblia, a donde la iglesia judía se alió con el gobernador romano Pilato y usaron a Pilato para condenar a Jesús. Conocía la historia de cómo la iglesia judía usó al Estado romano para mandar al Señor Jesucristo a la cruz. Conocían esa historia porque escribieron en cuanto a eso. También ellos conocían que después que Cristo ascendió al cielo, la iglesia judía continuó apelando al poder civil de Roma para castigar a los que estaban predicando a Cristo. Usted puede encontrar, busque la palabra judíos en el libro, en una concordancia, y van a encontrar que durante la historia temprana de la iglesia, los judíos siempre apelaban a los magistrados para castigar a los cristianos. La iglesia apelando al poder civil para castigar a los cristianos. Inclusive decapitaron al apóstol Pablo y crucificaron a Pedro cabeza para abajo por influencia de la iglesia judía apóstata. Los padres constitucionales también conocían la época colonial. Alguien me preguntó cuándo es la época colonial de los Estados Unidos. Bueno, comienza alrededor del año 1620, cuando llegaron los peregrinos a los Estados Unidos, buscando libertad religiosa. Y luego cuando llegaron le quitaron la libertad religiosa a todos los que no estaban de acuerdo con ellos. Había que asistir obligatoriamente a la iglesia si no había sanciones. Había que devolver los diezmos al gobierno para pagar a los ministros, y si la gente no diezmaba, había castigos civiles. No podía una persona que no fuera de la iglesia oficial de la colonia, de la bahía de Massachusetts, no podía ocupar ningún puesto político. Tenía que pertenecer a la iglesia de la época. Y los padres constitucionales también entendían lo que había pasado durante el periodo de dominio papal. Mencionan muy a menudo la Inquisición en sus escritos. Sabían que el papado había usado a los poderes civiles de Europa para matar a todos los que no estaban en armonía con sus principios, con sus doctrinas y con sus prácticas.
Es decir, los padres constitucionales de los Estados Unidos, los que fundaron esta nación, conocían muy bien lo que pasó con Jesús cuando se unió la iglesia con el Estado. Lo que pasó con los apóstoles cuando los judíos apelaron al Estado romano. Lo que ocurrió en la colonia cuando la iglesia apeló al poder civil para castigar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Y conocían muy bien lo que había pasado en las edades oscuras cuando la iglesia romana había apelado al gobierno para castigar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Conocían todas estas historias porque las escriben en cuanto a todo esto. Y por lo tanto ellos decidieron que iban a fundar un gobierno radicalmente diferente que el que había existido durante el periodo de dominio papal. En 1776 ratificaron la Declaración de Independencia, y la declaración, entre otras cosas, decía lo siguiente: todos los hombres son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables. ¿Qué significa inalienables? Significa que nadie se los puede quitar, porque son derechos que vienen de Dios. No son derechos que el gobierno les regala, no. Son derechos inalienables en el sentido de que nadie se los puede quitar porque Dios fue el que se los dio. Así que dice, tienen ciertos derechos inalienables, entre los cuales están el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Eso es una parte de la Declaración de Independencia en 1776. En 1787 se ratificó la Constitución de los Estados Unidos. Y la Constitución estableció un gobierno completamente diferente que el que existía en la Edad Media. Establecieron un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, a donde el pueblo se gobierna a sí mismo eligiendo representantes, donde el poder fluye de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y en 1791 se ratificó lo que se conoce como el Acta de Derechos, en inglés Bill of Rights, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Y las enmiendas son parte de la Constitución. Aunque fueron agregados después, son parte de la Constitución. Ahora lo interesante es que estos 3 documentos que fundaron este país tuvieron su origen inmediatamente antes que el papado recibiera su herida mortal. Porque fíjense, Declaración de Independencia, 1776. Constitución, 1787. El Acta de Derechos, 1791. La herida mortal, 1798. Los Estados Unidos tuvo su origen cuando la primera bestia estaba por recibir su herida mortal. Y la nación estaba estableciendo un gobierno completamente diferente que la nación, que el poder anterior que había gobernado durante los 1260 años. Ahora, un examen aún somero de los escritos de los padres constitucionales de los Estados Unidos revela que ellos creían en la existencia de 2 reinos. Y vamos a notar algunos de las cosas que ellos escribieron. Ellos reconocieron que en este país hay 2 reinos que se deben mantener separados. Según ellos, la iglesia debía usar la espada del Espíritu para predicar y para convertir el corazón. Y que al gobierno se le debía
dar la espada para preservar el orden civil, para estar seguro de que la sociedad no cayera en caos. Separación de iglesia y de Estado son los dos cuernos. La iglesia funcionando en su esfera y el Estado o el poder civil funcionando en su esfera, pero ninguno usando al otro. La nueva nación se estableció basado en dos principios: el republicanismo, y mucha gente se equivoca, dice, bueno, la ley dominical va a ser dada por los republicanos. Y es posible que sea así, no digo que no, pero cuando la hermana White dice que uno de los principios era el republicanismo, lo que está diciendo es que se estableció un estilo de gobierno que es república. No tiene que ver con el partido republicano, tiene que ver con un estilo de gobierno que es república, a donde los ciudadanos eligen a sus representantes. Ese es el estilo república. Y el otro principio, republicanismo, que es un gobierno representativo con la espada civil, y protestantismo, un gobierno representativo religioso con la espada religiosa. Durante el periodo de dominio papal, todos los asuntos civiles eran decididos por el rey. Todos los asuntos religiosos eran impuestos por el Papa. El poder fluía de arriba hacia abajo. Cuando el rey o el Papa mandaban en asuntos civiles y religiosos, se esperaba que la gente obedeciera sin cuestionar. Era una dictadura donde todo el poder fluía de arriba hacia abajo. Lo que decía el rey, eso iba, y lo que decía el Papa, eso iba. Cuando el Papa decía, haz esto, había que hacerlo. El pueblo no tenía voz ni tenía voto, ni en asuntos religiosos con el papado, ni en asuntos civiles con el rey. Pero los padres constitucionales de los Estados Unidos volcaron el asunto, lo pusieron al revés. Porque en vez del poder fluir de arriba hacia abajo, establecieron un estilo de gobierno donde el poder fluye del pueblo hacia arriba, de abajo hacia arriba, a donde el pueblo elige a sus representantes. Es decir, el pueblo gobierna a través de los representantes que ellos eligen. Nunca durante los 1260 años pasó eso. Los reyes gobernaban asuntos civiles y el Papa gobernaba en asuntos religiosos. Claro, el Papa también usaba el poder civil para cumplir sus propósitos. Ahora, de la idea de los dos reinos, reino religioso y reino civil, se desprendieron dos principios. Cuando uno dice que hay dos reinos, el reino religioso de la iglesia y el reino civil o secular, inmediatamente de eso se desprenden dos principios: libertad civil y libertad religiosa. Viene de esas dos ideas. La hermana White escribió que el estilo de gobierno que establecieron los padres constitucionales de los Estados Unidos fue algo extraordinario, algo excepcional, que nunca se había visto antes en la historia del mundo. Ella escribió en El conflicto de los siglos, página 495, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil. ¿Qué hicieron los padres constitucionales? Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil. Es decir, se aseguraron de que la iglesia no pudiera usar el poder civil como había hecho el papado durante los 1260 años. Y luego ella dice, ¿qué pasa? Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados. ¿Cuáles son los inevitables resultados
Cuando la iglesia usa el poder civil, ella dice la intolerancia y la persecución. Así que los fundadores de la patria dijeron: nosotros vamos a separar la iglesia del Estado, porque cuando la iglesia usa el poder del Estado hay persecución, como existió durante el periodo de dominio papal. Así fue que los padres fundadores de la patria rechazaron el concepto de la iglesia católica, que la iglesia puede emplear la espada del poder civil para imponer sus creencias y prácticas. Los padres constitucionales volvieron al concepto de Cristo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mi reino no es de este mundo. No voy a ser rey del poder civil, voy a ser rey de la iglesia. Ahora examinemos algunos de los escritos de los padres fundadores de los Estados Unidos para ver si ellos creían que los dos cuernos representan dos reinos, la iglesia y el poder civil, y que se deben mantener separados. Vamos a ver si la historia comprueba mi interpretación de la bestia y los dos cuernos. Hablemos en primer lugar de George Washington. George Washington fue el libertador de la patria, el primer presidente de los Estados Unidos, y presidió sobre la convención constitucional en Filadelfia que redactó y ratificó la Constitución de los Estados Unidos. Un hombre que creo que es bastante importante, siendo el primer presidente, siendo el libertador de la patria y siendo el que presidió el proceso de adoptar la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, el 8 de agosto de 1789, recuerden que la Constitución había sido ratificada en 1787, 2 años antes. La delegación bautista del estado de Virginia le escribió una carta al presidente Washington. En primer lugar, para felicitarlo por recientemente ser elegido como el primer presidente de los Estados Unidos, pero luego haciéndole la pregunta si la Constitución que había sido ratificada en 1787 tenía suficiente información como para proteger a la gente en la práctica de su religión. Es decir, ¿será que la Constitución, que no tenía las primeras 10 enmiendas, solamente la Constitución, el Acta de Derechos se agregó para expresar los derechos civiles y religiosos del pueblo? La delegación bautista quería saber si la Constitución, que fue votada y ratificada en 1787, protegía suficientemente los derechos y las libertades religiosas de los ciudadanos. Washington respondió a esa carta de la delegación bautista de Virginia de la siguiente manera: nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución que fue redactada por la convención sobre la cual tuve el honor de presidir si hubiera albergado la menor duda de que ésta iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Nunca hubiera firmado la Constitución si había algún peligro de que quitara la libertad religiosa. Siguió: y si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general, que es el gobierno federal, el gobierno general se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir que cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia.
George Washington. Claramente dice, si yo hubiera concebido que hay algún peligro de que la gente perdiera sus libertades religiosas, yo digo, yo pelearía en favor de sus libertades religiosas. Otro de los padres constitucionales fue Benjamin Franklin. Mucha gente desconoce qué clase de hombre era Benjamin Franklin. Le voy a dar una lista. Era autor, publicador, político, administrador de correos, científico, inventor, activista cívico, estadista y diplomático. Benjamin Franklin. Fíjense lo que él escribió. Cuando una religión es buena, creo que se apoyaría a sí misma. Cuando una religión es buena, la religión se apoya a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para apoyarla, es señal, creo yo, que es una religión mala. ¿Captaron lo que está diciendo? ¿Qué es una religión mala según Benjamin Franklin? Una iglesia que apela al poder civil. ¿Cuántos reinos está reconociendo aquí Benjamin Franklin? 2. La iglesia y el Estado. Ahora examinemos lo que dijo Thomas Jefferson. Aquí en Washington DC hay un monumento a Jefferson. ¿Cuántos han visitado el monumento a Jefferson acá? Óigame, qué cosa. Hay que visitarlo. Hay una inscripción en ese mármol blanco que dice lo siguiente, y esto lo copié allí mismo, a mano. La última vez que visité ese monumento, lo he visitado muchas veces. Escuchen lo que escribió Thomas Jefferson. El omnipotente Dios creó la mente humana libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o a apoyar ningún ministerio o culto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Radicalmente diferente que lo que había hecho el papado. Ahora él dijo algo muy interesante, es un poco jocoso. Escribió: los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le hacen daño a los demás. ¿Cuáles son las limitaciones del poder civil? Dice, los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le causan daño a los demás. Y luego puso, a mí no me hace ningún daño si mi vecino cree que hay 20 dioses o ningún dios. Esto ni me roba la billetera ni me quiebra la pierna. ¿Entendieron? Yo pregunto, si alguien le quiebra la pierna, ¿pueden apelar al gobierno civil? Sí. Si alguien le roba la billetera y lo agarran, ¿el poder civil tiene derecho a qué? ¿A castigarlo? Sí. Pero él dice que una persona tenga 20 dioses o 100 dioses, dice, a mí no me quiebra la pierna ni me roba la billetera. El poder civil no puede hacer nada en cuanto a eso. Encontramos también que Jefferson escribió, y esto es muy sabio, solo el error necesita el poder del Estado. La verdad puede sostenerse por sí misma. Porque el papado, cualquiera que no estaba de acuerdo con la enseñanza del papado, en la hoguera. Pero Jefferson dice, solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad puede sostenerse por sí misma. También advirtió en contra de los sacerdotes. Escuchen lo que escribió. Él sabía la historia de los 1260 años. Él escribió,
creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdocio disfrute de un gobierno civil libre. ¿Entendieron lo que leí? Jefferson le está diciendo, no conozco ni un solo ejemplo en toda la historia de un pueblo dominado por un sacerdocio que disfrute de un gobierno civil libre. También escribió, en todos los países y en todas las eras, el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre se alía con el déspota, apoyando sus abusos a cambio de su protección. También escribió, el clero, al establecerse por ley, es decir, el clero, al establecerse por ley y al incorporarse en la maquinaria del gobierno, se ha convertido en un enemigo formidable de los derechos civiles y religiosos. ¿Cuántos reinos reconocieron los fundadores? 2. ¿Reconoció que la gente puede tener sus propias opiniones en cuanto a religión, sus propias prácticas? Sí. Pero también dijo que el poder civil debe preservar el orden civil. Sí. Ahí están los 2 reinos en una nación. La Asociación Bautista de Danbury, Connecticut, le escribió el 7 de octubre de 1801 una carta al presidente Thomas Jefferson, porque Jefferson era presidente en ese año, a donde se quejaban porque la legislatura estatal estaba violando sus derechos de libertad religiosa. En parte su carta decía, los privilegios religiosos que disfrutamos como una minoría en el Estado se nos confieren como favores concedidos y no como derechos inalienables. Es decir, el Estado decía, nosotros les damos a ustedes estos derechos de religión. Es decir, porque el Estado nos confiere la libertad religiosa, pero noten lo que Jefferson contestó. Creyendo como ustedes, los bautistas que le escribieron, que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios, y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo a Dios por su fe y culto, y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no a nuestras opiniones, yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano que declara que la legislatura, ese es de los que redactan las leyes, que la legislatura no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella, edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. ¿Está claro? No es una cita, son montones de citas que escribieron, reconociendo que en este país, en una nación, había 2 reinos: el reino de la iglesia y el reino del poder civil, y la iglesia no podía usar el Estado para castigar las opiniones religiosas de cualquiera, y el gobierno no podía redactar leyes que establecieran observancias religiosas o que prohibieran que la gente libremente practicara su religión. Ahora hablemos de James Madison, otro de los fundadores. Se conoce como el padre de la Constitución. Él expresó su punto de vista sobre estos 2 reinos en una nación. Escribió lo siguiente: no veo ni una sombra de bien en que el gobierno se entrometa con la religión. ¿Cómo? No veo ni una sombra de bien
en que el gobierno general se entrometa con la religión. Aún la más mínima interferencia del gobierno con la religión, aún la más mínima interferencia, sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. En 1822, esto es solamente 46 años después de la Declaración de Independencia, Madison escribió que los Estados Unidos le estaba enseñando una lección al mundo por su estilo de gobierno. Noten lo que escribió. Les estamos enseñando al mundo la gran verdad, que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles. ¿Qué es lo que está diciendo? El gobierno funciona mejor sin reyes o nobles. Funciona mejor cuando es un gobierno del pueblo, en otras palabras. El mérito se duplica por la otra lección que nos enseña, y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno que con su ayuda. ¿Qué dos lecciones estaba diciendo Madison que los Estados Unidos le estaba enseñando al mundo? Que es mejor un gobierno donde gobierna el pueblo y no los reyes y los nobles. Y es mejor una religión que no florece por miedo al gobierno, sino florece por predicar el evangelio. A veces le pregunto a la gente, ¿a cuántos reinos pertenece un cristiano que es ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuántos aquí son ciudadanos de los Estados Unidos? ¿A cuántos reinos pertenecen ustedes? A dos. Son ciudadanos de los Estados Unidos, pero también ¿qué? También son miembros bautizados de la Iglesia Adventista. Pertenecen a dos reinos: el civil de los Estados Unidos y el de la Iglesia, que es el reino de Cristo Jesús. Tenemos un pasaporte terrenal que identifica nuestra ciudadanía terrenal, y tenemos un pasaporte celestial que identifica nuestra ciudadanía celestial, que es la sangre del Cordero. Somos miembros de dos reinos en una misma nación. Una bestia con dos cuernos, como de cordero. ¿Están entendiendo el concepto? Ahora hablemos de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Algunos cristianos dicen, la separación de iglesia y Estado no se encuentra en la Constitución. Es verdad que en la Constitución no aparece la expresión, se debe separar la iglesia del Estado, pero el concepto está allí. Voy a leerles la primera enmienda a la Constitución, que tiene los dos cuernos. La primera enmienda tiene los dos cuernos: libertad civil y religiosa, separación de iglesia y Estado. Escuchen esto: el Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con establecer religión. Yo pregunto, ¿en ese sentido una ley dominical sería inconstitucional? ¿Da? Ni que prohíba la libre práctica de la misma. ¿Puede el gobierno hacer una ley antisabática que usted no puede guardar el sábado? Sería inconstitucional.
El gobierno no podría constitucionalmente hacer una ley que obligue a la observancia del domingo, ni tampoco una ley que prohíba que usted guarde el sábado. Porque la primera enmienda dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión, ni tampoco puede hacer una ley que prohíba su libre práctica. Así que una ley dominical o antisabática sería inconstitucional. Ahora, la primera enmienda también tiene una tercera cláusula que garantiza libertades civiles. Las primeras dos cláusulas garantizan libertad religiosa. El Congreso, que redacta las leyes, no puede redactar una ley que exija que se practique cierto aspecto religioso, ni que prohíba que usted practique su religión. Esas son garantías de sus derechos religiosos. Pero la primera enmienda también da derechos civiles. Porque la tercera cláusula dice, ni que coarte la libertad de expresión, ni la de la libertad de la prensa, o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente. Todos estos son derechos civiles. Y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. La primera enmienda garantiza libertad civil y libertad religiosa. Los dos reinos, los dos cuernos en una misma nación. Ahora permítame ilustrar este asunto. El momento que el gobierno establece una observancia religiosa, el resultado inmediato es persecución contra los que no se acatan a la ley. Tenemos un ejemplo bíblico de eso. El rey Nabucodonosor levantó una imagen y mandó a todos: ustedes tienen que adorar la imagen. ¿Está estableciendo religión, sí o no? ¿Está estableciendo una observancia religiosa por parte del poder civil? Sí. ¿Y qué dice? Si ustedes no hacen caso a esta ley, van a terminar asados. ¿Qué pasó cuando estableció una observancia religiosa? ¿Cuál fue el resultado? Persecución contra el que no se acata. Pero saben que también en la Biblia tenemos el otro lado de la moneda, que es ¿qué sucede cuando un gobierno prohíbe la libre práctica de la religión? Es la otra historia en Daniel 6, donde el rey hizo una ley que nadie podía hacer una petición ni a Dios ni al hombre por 30 días. Estaba estaba prohibiendo la libre práctica de orar. No estaba diciendo cómo orar, sino que estaba prohibiendo la libre práctica de orar. ¿Y cuál fue el resultado cuando Daniel dijo: yo no obedezco una ley civil que interfiera con mis derechos religiosos? ¿Qué pasó? Persecución. Esas dos historias ilustran lo que sucede cuando el gobierno establece religión y cuando el gobierno prohíbe la libre práctica de la religión. Se repite lo que pasó con el papado, que une la iglesia con el poder civil. Y en este país se establecieron barreras, un muro, para usar la terminología de Jefferson, un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Ahora, hablemos un poco de la Corte Suprema. Hay 3 ramas de gobierno en los Estados Unidos. La primera rama es el poder ejecutivo, es el presidente. La segunda rama es el poder, dejemos el judicial de último, el poder legislativo, el que redacta y hace las leyes. Y la tercera rama es la rama judicial. Son las 3 ramas del gobierno. Ahora yo pregunto, ¿cuál de las 3 ramas tiene el mayor poder?
el Poder Judicial, particularmente la Corte Suprema. Y ustedes dicen, ¿cómo es que la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene más poder que el Ejecutivo y que el Legislativo? Les explico. El Poder Legislativo redacta las leyes. El Poder Ejecutivo hace cumplir las leyes. Y el Poder Judicial determina si las leyes son constitucionales o no. ¿Qué significa eso? Significa que el Congreso de los Estados Unidos puede votar una ley de que el domingo es el día de reposo y que no se puede guardar el sábado. Inmediatamente eso será apelado. ¿Apelado a quién? A la Corte Suprema, porque se va a cuestionar la constitucionalidad de esas leyes que violan la primera enmienda. ¿Qué sucede si la Corte Suprema dice que la ley es inconstitucional? La ley no va. ¿Están conmigo o no están conmigo? Si la Corte Suprema dice que la ley no es constitucional, entonces la ley no se impone y el Poder Ejecutivo no la va a imponer, porque la Corte Suprema dijo que no es constitucional, así que no es ley. Entonces, ¿cuál es la rama de gobierno que tiene más poder? La Corte Suprema. Ahora escuchen lo que voy a decir. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9 jueces. 7 de los jueces son católicos romanos. ¿Cómo? 7 de los jueces de los 9 son católicos. Una es judía y la otra es protestante. En un país protestante como los Estados Unidos, donde los protestantes están la mayoría, solo hay un representante en la Corte Suprema. Eso es muy significativo. Ustedes no piensan que la Corte Suprema es la rama más poderosa del gobierno. ¿Recuerdan? Algunos de ustedes son demasiado jóvenes para recordar esto. ¿Recuerdan la elección del año 2000 entre Bush y Gore? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que en la Florida hubo un debate sobre las tarjetas y los hanging chads? Y hubo abogados involucrados por varias semanas. No se sabía quién había ganado la elección de la presidencia. Y finalmente se volvió tanto el desorden que la Corte Suprema dijo, sin recontar los votos, Bush es el presidente. El presidente de los Estados Unidos fue elegido por la Corte Suprema. Esa es la clase de poder que tiene la Corte Suprema. A pesar de múltiples protestas, la Corte Suprema legalizó el 26 de junio del 2015 a nivel federal el matrimonio entre homosexuales. Y esa ley va, porque la Corte Suprema dijo que esa ley es constitucional. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? En el futuro no muy lejano, por lo que yo estoy observando, en medio de una gran crisis nacional que todavía no sabemos qué va a involucrar, pero yo sospecho que va a tener que ver con una debacle económica, porque este país está endeudado 34 trillones de dólares. Y llega el momento, como sucede con nosotros, que no hay dinero para pagar las deudas y el resultado es bancarrota. Una crisis económica.
Desastres uno tras otro y simultáneamente como no nos imaginamos. Huracanes, terremotos, maremotos, epidemias, todas funcionando al mismo tiempo. Y finalmente lo que va a pasar es que los cristianos, los de la derecha, el Espíritu de Profecía deja esto muy en claro, van a decir, todo esto nos está cayendo porque nos hemos extraviado de Dios. Estamos practicando el aborto, estamos apoyando el transexualismo, estamos apoyando el matrimonio homosexual y Dios nos está castigando. Y la gente por miedo, cuando se ve una ley dominical, dicen, para retirar la ira de Dios, vamos con el asunto de la ley. ¿Saben algo? La pandemia fue un experimento de Satanás para ver cuánto la gente se deja controlar por miedo. Y la gente se dejó controlar bastante por miedo. Se redactaron leyes y todo el mundo en fila india. Lo hacemos. En tiempos de crisis suceden cosas muy raras que no sucederían en tiempos de prosperidad. ¿Qué va a pasar? Le voy a decir qué es lo que va a pasar. En este tiempo de crisis, de desastre sin par, y usted, ¿dónde saca esa idea de desastre sin par? Lo único que tiene que hacer es leer Mateo 24 y el versículo 4, 5 y 6. Ahí dice, habrá guerras, rumores de guerras. Eso no lo estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Guerras y rumores de guerras. Nación contra nación, reino contra reino. Y habrá pestilencias, hambres, terremotos y alborotos. Alborotos en inglés es riots. Y luego han visto lo que dice el siguiente versículo. Entonces seréis aborrecidos de todas las naciones y os matarán. ¿Por qué? Porque ellos creen que estas cosas estén siendo causadas por los que son fieles a Dios. Y en medio de esta crisis el pueblo va a clamar por una ley dominical que es inconstitucional. La hermana White dice que eventualmente no será una ley dominical solamente que hay que observar el domingo, sino que dice que eventualmente será una ley antisabática. Va a establecer el domingo y va a prohibir la observancia del sábado, violando las primeras dos cláusulas de la primera enmienda de los Estados Unidos. Y como las cosas están tan mal, el pueblo va a decir, pues, si esta es la solución, sigamos adelante. Y va a ser apelado a la Corte Suprema. La constitucionalidad de esa ley dominical y antisabática lo van a apelar a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, por presión del pueblo, va a declarar que leyes inconstitucionales son constitucionales. Ustedes no creen que eso va a pasar, ¿verdad? El hombre hace cosas muy raras cuando hay una crisis. Permítame leer ya para terminar una cita del Espíritu Profecía. Y no digo todo esto para asustarlos. Se van a la casa esta noche con miedo. La gente dice, el pastor vos lo que hace es asustar a la gente. No, el propósito no es asustarlos. El propósito es que estemos prevenidos de lo que va a pasar. Que esta nación, con la idea de dos reinos, libertad civil y religiosa, va a repudiar su constitución y va a hablar como un dragón.
como Roma, porque el dragón es símbolo de Satanás obrando a través de Roma. Para que estemos prevenidos, hermanos y hermanas, y estudiemos la Biblia. No botemos el tiempo texteando tonterías. Una cosa que me molesta es que la gente en la calle, casi uno se tropieza con ellos. Y todo el tiempo yendo al internet para leer toda clase de basura que encuentran en Google, botando el tiempo, cuando deberíamos estar dedicando nuestro tiempo a indagar en la palabra de Dios y fortaleciendo nuestra mente para la crisis que pronto vendrá por lo que estamos observando en el mundo. En esta época debemos estar orando como nunca. Debemos estar estudiando como nunca y debemos estar testificando sobre estas cosas como nunca. Porque este es el tiempo que necesita la verdad presente. Nosotros sabemos exactamente a dónde conduce todo, pero el mundo no. La gente está llena de terror y temor por lo que ven que están pasando. Y nosotros tenemos el mensaje que puede traer paz. No se preocupen, Cristo está sentado en el trono. Alíate con Él y no hay nada que te pueda hacer el hombre. Pero estamos botando el tiempo. Leo una última cita del Espíritu de Profecía. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos. Les voy a dar ya la página. Conflicto de los Siglos, página 494. Tremenda cita. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América, son los peregrinos, en busca, ahora escuche, ¿por qué huyeron para acá? Los primeros expatriados. Huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real, el abuso del Estado, y la intolerancia sacerdotal, la opresión eclesiástica. Aquí está reconociendo que hay dos reinos. Se escaparon por los abusos del rey y por los abusos del poder papal. Sigue diciendo, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Hermanos, hoy reconoció los dos reinos. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables, es decir, que nadie le puede quitar porque vienen de Dios, inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo, es decir, un gobierno representativo donde el pueblo elige sus representantes, el republicanismo, un estado sin rey, y el protestantismo, una iglesia sin papa, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Ahora escuchen bien. El republicanismo, libertad civil, protestantismo, libertad religiosa. Ahora escuchen lo que dice. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto del poder de los Estados Unidos? Tiene muchas armas, tiene mucha gente, tiene mucho territorio, tiene mucho dinero.
Nada de eso es el secreto del poder de este país. La hermana White dice que estos dos principios, libertad civil y religiosa, separación de iglesia y Estado, son el secreto de su poder y de su prosperidad. Y cuando los Estados Unidos repudie estos dos principios, la hermana White dice que vendrá la apostasía nacional que llevará a la ruina nacional. Ese es el mensaje que tenemos nosotros, que no tiene el mundo, que necesita saber el mundo. Ojalá, hermanos y hermanas, que habiendo estudiado estas cosas de la Biblia y del Espíritu de Profecía, no volvamos a nuestras casas iguales que cuando vinimos. ¿Para qué? Ojalá que tomemos a conciencia este asunto y que estudiemos las profecías. Oremos como nunca y aprovechemos toda oportunidad para testificar a otras personas, para que ellos puedan tener paz y tranquilidad en este mundo que anda tan enredado y con tanto conflicto. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Lo único que puedo decirles es, he dicho. Señor les bendiga. Les queremos mucho. No se preocupen por lo que puede hacer el hombre. Lo importante es ser fieles a Dios.